maestra. Sí, maestra, ya se escucha. Perfecto, ya me estaba yo asustando, dije, ¿cómo creen? Bueno, pues vamos a retomar lo de la sesión anterior, que se nos complicó un poco la cuestión de técnica de la presentación, pero bueno, espero y si no, me dejará a mí compartir en algún momento, pues les voy a pedir su apoyo, ¿vale? Para que podamos continuar y no nos quedemos por ahí atorados, ¿vale? Voy a retomar la parte de química que nos habíamos quedado, que estábamos revisando lo que eran los métodos de separación. Y en la misma página, de todos modos, ahorita les pongo aquí en el chat la página que era, para que ustedes la puedan ir viendo de ahí junto conmigo, pero si fuera el caso en el que no la pudieran ver, voy a intentar compartirles de cualquier manera yo, ¿sale? Ahorita veo si me uno en los dos dispositivos o continúo nada más en para que tampoco me haga tanto ruido, ¿vale? Vamos a empezar de cuáles métodos de separación se acuerdan de la clase anterior, cuál tienen presente, cuál es el que más se acuerdan. A ver, vamos, váyanme diciéndome alguno. Si fue alguno de los que no mencionamos, pero que ustedes lo sepan, pues igual me lo dicen sin problema, ¿sale? A ver, Karen, a ver, Ángel, ¿de cuál te acuerdas? No lo vimos en clase, pero yo me acuerdo de mis clases de química que se habló sobre la imantación. Okay. Es un proceso donde creo que con un imán se separaban dos partículas diferentes, nada más que no me acuerdo cómo se lograba hacer al correcto. Gracias. De hecho, sí, es uno de los que no vimos, que nos faltó la clase anterior, pero imantación es otro de los métodos de separación. Perfecto. Bien, a ver, Angelique. Creo que es la evaporación, ¿no? También. Ok, ¿te acuerdas por lo menos qué separaba? Porque eso es mucho... Sólido y líquido, creo, líquido, sólido, algo así, de los dos. Ok, vale, vamos bien. ¿Quién más? Yo elijo, ustedes. Irene, adelante. La decantación. La decantación. ¿Qué separaba la decantación? Mezclas heterogéneas, ¿no? Mezclas heterogéneas, ok. Bueno, va. Ahí vamos, sí. ¿Alguien más? Irene. Vale, vamos, vale. Yo me acuerdo de la cristalización, que era separar un sólido de un líquido. Ok, un sólido y un líquido. Ok. Cristalización, dijo su compañera. ¿Quién más? ¿Quién más se acuerda? Carlos, Jimena, Aarón, Mariana, Karen. ¿De cuál se acuerdan? David, Julieta. ¿Se acuerdan de alguno en particular? ¿No se acuerdan de ninguno? Ok. De hecho, algunos de esos métodos, ahí me voy a poner mi suéter, que empezó a hacer un poco de frío, los usamos, los usamos como técnicas para separar en algún momento, en nuestra vida cotidiana, lo que se nos tengamos la necesidad de separar, ¿sale? De alguna mezcla o de alguna, de una composición. Entonces, les voy a colocar primero aquí en el chat la liga del documento, porque les dije que estaba ahí en la red. Entonces, les pongo la liga, pero también voy a intentarles compartir. Si me deja compartir, pues ya la hicimos y lo vemos juntos, pero si no, alguno de ustedes me ayuda y lo revisamos también juntos. Sí me va a dejar. Vale. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto. Sí, maestra. Perfecto, muchas gracias. Dice, métodos de separación de mezclas. Existen distintos métodos para separar una mezcla en sus diferentes componentes, ¿ok? Y bueno, ahí viene, dice métodos de separación de mezclas. Esta presentación está así tal cual en la red, ¿eh? Dice, de forma natural es muy difícil que las sustancias puras que constituyen una mezcla se separen. Pues para los químicos es fundamental obtener estas sustancias para identificar sus estructuras y sus propiedades físicas y químicas. Existen distintos métodos para separar una mezcla en sus diferentes componentes. Dichos métodos son físicos, ya que no alteran las propiedades de los componentes.
al realizar cualquier separación de mezcla, primero debemos de saber sobre su estado físico, características, propiedades, para usar la técnica más adecuada. Y nos dice que conozcamos estos métodos. La clase anterior ya revisamos algunos. Voy a empezar ahora de abajo hacia arriba para que empatemos con lo que veíamos la clase anterior, ¿sale? Aquí nos están enlistando alrededor de 9 métodos. Está la evaporación, la cristalización, la destilación, la cromatografía, la sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e imantación. Entonces, vamos a empezar con la que nos decía Ángel, que era la imantación, que yo creo que esa seguramente la tendrán presente, pero vamos a ver su definición formal. Esta definición es formal, pero bueno, nosotros también la vamos a ir adaptando a lo que nosotros también sabemos, ¿sale? La imantación, dice, consiste en separar con un imán los componentes de una mezcla de un material magnético y otro que no lo es. La separación se hace pasando el imán a través de la mezcla para que el material magnético se adhiera a él. Bueno, aquí antes de irme al ejemplo, ustedes denme ejemplos. ¿Con qué se les ocurriría separar con imanes o con un imán? Ya hay por ahí varios ejemplos así, bien tradicionales. ¿Qué podrían separar? ¿Qué tipos de mezclas podrían separar con el imán? Adelante, Angelique, me parece. ¿O es Ángel? ¿Quién es? Alguien alzó la mano. Ángel, que fue el que nos dio el ejemplo, creo. Yo que me acuerdo haber visto un ejemplo de separación por imantación, era donde habían separado dos polvos diferentes. Creo que uno era con tierra, y de esa tierra sacaban como que un tipo polvito que parecía hecho de imanes con el cual se podían hacer otras cosas. Claro, exactamente. Bien, Ángel. De hecho, sí, si tuviéramos una mezcla, por ejemplo, de arena, de tierra, de harina, cualquier material que fuera a ser sólido, que no tuviera atracción magnética, que no tuviera imantación, con otro que sí lo tenga, ¿sale? Que estuviera mezclado, por ejemplo, con limadura de hierro o con un poco de aluminio o cualquier elemento o cualquier mezcla que tuviera imantación, ¿sale? Entonces, nos permite separar a esos dos sólidos, pero siempre y cuando uno de ellos tenga esa propiedad de imantación, ¿sale? Que se adhiera al imán, si no, pues no nos va a servir el método, ¿sale? Ahora, ojo, por eso les decía que había como un ejemplo muy común, bueno, antes era muy común, no sé ahora, como dicen, es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Esa es una frase muy coloquial de cuando quieres buscar algo que está muy complejo, pero en realidad cuando a alguien se le pierde una aguja o se le cae así sobre la tierra, ya no sé si están usadas las agujas, o una moneda de las que todavía se adhieren también al imán, pues es muy sencillo si tienes un imán a la mano, pues pasarlo, ¿no? Sobre el área que tú consideres que puede estar ahí, ¿no? Un tornillo también, cuando un tornillo se cae, cuando alguien está por ahí arreglando el carro o algo, por ahí pasan un imán y obtienen la pieza que estaban buscando. Es más rápido de esa manera, porque pues lo otro, buenamente, que tengas buena vista, que seas muy atento y que igual la encuentras, ¿no? Pero muy rápido, pues es con este imán, ¿ok? Bien, vamos a ver los ejemplos que nos ponen. Por ejemplo, separar las limaduras de hierro magnético que se hallen mezcladas con azufre en polvo no magnético, para la cual basta con mantener el imán sobre el componente magnético. Ahí nos están colocando algunos ejemplos y bueno, puede ser algún material más pequeño, pero nos sirve también. Bien, vamos con la que sigue, que es la centrifugación. Estas centrifugaciones, bueno, todas son muy importantes, todas las técnicas, pero bueno, algunas son aplicadas a áreas específicas, ¿no? Como el área médica o clínica, y esta es una de ellas, ¿ok? Dice, se trata de una operación que consiste en la separación de materiales de diferentes densidades, ojo, palabras claves.
que componen una mezcla. Para eso se coloca la mezcla dentro de un aparato llamado centrífuga, que tiene un movimiento de rotación constante. Otra palabra clave: diferencia de densidades y rotación constante. Y rápidamente, o va girando de manera muy rápido, lo cual hace que las partículas de mayor densidad vayan al fondo y las livianas queden en la parte superior. Ya creo que alcanzaron a verlo, pero ustedes denme un ejemplo de una centrífuga que tengan en casa. En casa tenemos una centrífuga que usamos. Bueno, la mayoría tenemos centrífuga. Adelante, Irene. Cuando intentamos separar el agua de la ropa, o sea, que se seque, Exacto. usamos el centrifugadora. Bien, muy bien, sí es cierto. Tú le das la operación de centrifugado y entonces ya lo que hace es separar la ropa del agua, quitarle el exceso de agua a la ropa, ¿no? Y el agua sale por la manguera y tú te quedas con la ropa, que a ti te interesa el sólido, ¿no? El agua no te interesa. Entonces, efectivamente es una separación de un sólido y un líquido con diferentes densidades, lo haces en movimiento rotatorio constante y bueno, sale casi sequita, ¿no? Tu ropa, bueno, depende de la capacidad de la centrífuga y de la cantidad de ropa, pero sale muy sequita efectivamente. Y la operación ahí en la lavadora o en la secadora propiamente dice centrifugado, ¿no? Así dice centrifugado como tal. Efectivamente, ahí tenemos la centrifugación. ¿Sale? Y esa técnica pues se usa no solamente para la ropa, sino para separar diferentes componentes. Por aquí está, dice, observemos un ejemplo en las lavadoras automáticas o semiautomáticas. Bueno, yo le cambiaría en lugar de lavadoras es secadora, ¿no? Sí es en la lavadora, pero no es el momento en el que lava, sino en el que seca, en el que centrifuga. ¿Sale? El ciclo de secado del tambor a lavadora gira a cierta velocidad, de manera que las partículas de agua adheridas a la ropa durante el lavado salen expelidas por los orificios del tambor. Este método se usa con frecuencia en biología, medicina, para separar la grasa de la leche o el suero de los glóbulos rojos y de las plaquetas de la sangre. Entonces, ojo, voy a ver si me deja aquí centrífuga. A ver si nos deja verlo. Efectivamente, estas son las centrífugas y seguramente las han visto por ahí en un laboratorio clínico. Bueno, cuando a alguien le toman muestras de sangre y lo que quieren es obtener o sus plaquetas o su análisis de sangre, lo que hacen es meter esos tubitos, miren, aquí se ve un poquito mejor, lo meten en estos tubitos y colocas tu muestra ahí y colocas ahí en todo ese tamborcito. Esos obviamente son muy pequeñitos, hay uno para tubos más grandes, etcétera. Y lo que hacen es gira a bastantes revoluciones y al final, al fondo del tubito, se queda centrifugación. Vamos a poner al final, miren, aquí se ve, aquí están los tubitos que les decía, y giran, y al final se ve cómo queda al fondo los glóbulos rojos, la sangre, la parte sólida, y en la parte de arriba pues queda como el suero, lo que es más de color más claro, ¿sale? Aquí está, aquí se ve la separación, así se va viendo. Células rojas, bueno, lo hago más grande para que lo veamos. Así tal cual se ve. Células rojas, dice leucocitos, plaquetas y plasma, y así tal cual cuando lo sacan de la centrífuga se va a ver en esta manera. Y dependiendo del análisis que vayan a hacer, pues usan la parte líquida o la parte sólida o la parte de leucocitos, que generalmente se usan todas porque se hace el conteo de qué cantidad de plasma hay, la cantidad de leucocitos y plaquetas que se están produciendo y la cantidad de glóbulos rojos que se tienen. ¿Sale? La cantidad en concentración, lo sacan por una ecuación, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la centrifugación y está por diferencias de densidades y por movimiento rotatorio. Filtración. Yo creo que es el que a lo mejor tenemos también bastante presente, aparte de alimentación. Dice, se trata de una operación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido
insoluble en un líquido, ¿sale? Entonces, sólido, insoluble en un líquido. Y tienen que ser heterogénea. ¿Qué quiere decir heterogénea? ¿Quién me dice? Híjole, ¿ya no me escucharon? ¿Puedo? Ajá, claro, claro. Así es que no te alcanzaba a ver. Ajá. ¿Cuál era la pregunta? Es que ya se me olvidó. ¿Qué era heterogénea? Sí, no pasa nada. Donde no se disuelven los ingredientes, no está uniforme la mezcla. Ok, puedes ver dos componentes, por lo menos dos, ¿no? Gracias, muy bien, efectivamente. Heterogénea, es como dice, no se ve, o sea, no se ven las fases, se ven por lo menos dos fases o más, entonces no están totalmente mezclados. Dice, se hace pasar a través de un papel filtro, el sólido queda en la superficie del papel y el otro componente pasará. Es posible separar sólidos de partículas sumamente pequeñas utilizando papeles con el tamaño de los poros adecuados. Es uno de los métodos más simples de separación física, además de ser sencillo y barato. Seguramente lo has usado al colocar en la cocina algún elemento. ¿Han visto, han usado ustedes la filtración en algún momento de sus técnicas de cocinado o de cocina o de preparación de alimentos? Sí, ¿Dónde? ¿En dónde? por ejemplo, cuando vas a colar el espagueti para tirarle el agua y solo quedarte con el espagueti. Ok, sí, estás haciendo una filtración, efectivamente, que ahí estás usando un colador, a veces puede ser una coladera de poro muy pequeño, de poro muy amplio, porque bueno, como es espagueti, como es un sólido bastante amplio y además se agarran entre sí, pues puede ser tal cual. Ahí no hay que confundir un poquito, bueno, ahorita vamos a ver una que no viene mencionada ahí, pero se las voy a compartir para no confundir un poco, pero sí, efectivamente, ahí estás haciendo una filtración, estás separando un sólido de un líquido, y pues tu colador, que sería más propiamente hablando, que no fuera una coladera, sino como una malla, porque ese sería como tu base de papel filtro o tu tela, etcétera. Es un poco la técnica como tal. ¿En dónde más? ¿Quién me da otro ejemplo? Adelante, Irene. ¿Era Irene? Sí, levantó la mano. En mi caso, cuando hago agua de guayaba, Ajá. la pongo en un colador para que no se le caigan las semillitas. Ok, y te quedas con el líquido. Bueno, a ti te interesa recuperar el líquido y quitarle los sólidos. Sí, bueno, sí separas líquido del sólido. Aunque bueno, el líquido lleva también una parte proporcional de los sólidos, ¿no? De la pulpa de la guayaba. Sí, efectivamente. Sí es una filtración. Por ahí, ahorita nada más les voy a decir una limitante que a veces nos piden, ¿sale? Para que lo tengamos muy presente por si nos lo preguntan. Pero sí, bueno, técnicamente es una filtración, ¿ok? ¿A nadie en su casa les gusta tomar café? Nadie tiene de estas cafeteras que ya le colocan el café, el agua y es automática, que llevan papel filtro ya o un cono ya de filtro ya ahí colocado. ¿Nunca han visto la preparación del café de grano que le llaman? Sí. Ok, gracias, Irene. Bueno, efectivamente esa preparación del café de grano, lo que hace es justamente, colocas tú el café de grano en la cafetera o donde está el filtro y pasa el agua con cierta temperatura y lo que hace es, pues de alguna manera como lavar los granos de café, ¿no? Y lo que estamos consumiendo, pues es justamente ese extracto de el agua líquido con la solución de café y los granos o el café que no se disuelve en su totalidad se queda justamente en el papel filtro. Ese papel justamente es el que luego se desecha y demás, que justamente ese desecho de la cafetera sirve como abono, entonces lo usan también como abono para las plantas. Pero bueno, esa es la otra técnica, la filtración. Y vamos con la decantación. Este también, bueno, les digo, todas son muy importantes, ¿no?
En la anterior, antes de que me vaya a la que sigue, en la de filtración, además, les digo, hay que tener mucho cuidado porque en la definición química, los químicos que son muy estrictos o las definiciones que son muy estrictas en las técnicas, nos piden nada más que la filtración sí use una base de filtración. Y una base de filtración no es un colador, ¿sale? Si le decimos que es un colador, híjole, nos ponen tache, porque el filtro que nos piden es que sea un papel, una malla, una tela o cierto poro, que puede ser nada más que no digamos que es colador, ¿sí? Porque cuando se usa colador es otra cosa. Nada más ahorita les explico por la diferencia. Decantación, dice, se utiliza para separar dos líquidos con diferentes densidades o una mezcla constituida por un sólido insoluble en un líquido. Entonces, ojo, porque esta decantación va en dos sentidos, ¿sale? Es como dos tipos de decantación. Dice, se utiliza para separar dos líquidos con diferencias de densidades o también una mezcla constituida por un sólido insoluble en un líquido, ¿sale? Entonces, no hay que perder de vista que pueden ser dos cosas, ¿no? O sea, puedo separar dos cosas diferentes. Son como dos tipos de decantación. Dice, se trata de un método basado en la diferencia por densidades y si tenemos una mezcla de sólido y un líquido que no se disuelve en dicho sólido, se deja reposar la mezcla y el sólido se va al fondo del recipiente. Y si se trata de dos líquidos, se coloca la mezcla en lo que sería un embudo de decantación. Entonces, vamos por partes, ¿sale? Voy a irme acá para ver imágenes para que veamos la diferencia. Decantación. Miren, la decantación puede ser en dos sentidos. Como nos están diciendo, yo tengo un sólido, un líquido, lo dejo reposar y entonces quito el exceso de líquido por una decantación. Una decantación, algo así como simplemente vaciarlo, ¿no? Se ve mi imagen, ¿verdad? Sí. ¿Se ve? Ok, hagan de cuenta que lo que está en el vaso primeramente era una mezcla de arena y agua o de tierra y agua o de una concentración muy extrema de azúcar que no se ha producido totalmente, etcétera, etcétera, ¿no? De algo que estaba un sólido y un líquido. Entonces, primeramente estaba mezclado, entonces yo digo, ok, ya. ¿Saben cuál es el ejemplo que luego nos ponen? Tener como nuestros cornflakes y nuestro cereal y nos pasamos de leche. Y entonces digo, no quiero tanta leche. Bueno, entonces lo dejas tantito reposar y haces el movimiento de retirar el líquido y quedarte solo con la parte sólida, ¿sale? La parte sólida se queda en el fondo del recipiente que estaba contenido inicialmente y el líquido lo separas. Bueno, eso así tal cual es una decantación, ¿no? Es de como estarle vaciando con cuidadito, ¿sale? Eso es la decantación. Es la primera, es la separación de sólido y líquido, ¿vale? Pero la decantación también puede ser entre dos líquidos. Entonces, que tienen diferencias de densidades y para ello, para separar por decantación, uso el siguiente instrumento. Me gustaba la de allá. Hizo el siguiente instrumento que se llama embudo de separación y que me permite, miren, aquí está, llenándose el embudo de separación y me permite, ya no me dejo ver, aquí está. Ver la diferencia entre los dos líquidos, donde el de menor densidad está en la parte superior y el de mayor densidad se coloca en la parte inferior. Esta llavecita que están viendo en color blanco y azul es una llave que permite o no el paso en el tubo que está en la parte baja del embudo de separación. ¿Qué es lo que sucede? Como yo quiero separar esos dos líquidos, lo que hago es, una vez que los dejé reposar, o estaban mezclados primeramente, los dejé reposar, se hicieron las dos fases, se ve la diferencia entre ambas, abro la llave y recupero el primero de los líquidos, el que está más pesado. Lo recupero y entonces me quedo en el embudo con uno de ellos y en un vaso de contenedor de la parte de abajo con el otro de ellos. Eso es una técnica de decantación. Ambas, la anterior y esta, son decantación.
solo que la anterior era sólido-líquido y esta es líquido-líquido. Esto seguramente es un poco de separar aceite y agua, la manera en que separan, una mezcla, generalmente grasas, también grasas de contenidos de alguna solución que quieras quitarle ese exceso, o concentraciones, de separar mezclas de diferentes concentraciones con diferentes densidades. No sé si me explico la manera en que funciona. La parte de arriba es donde se vierte la solución y en la parte de abajo es donde se recupera. El embudo se llama embudo de decantación, ¿sale? Un embudo de decantación. ¿Dudas o preguntas? ¿Sí está claro? Sí, Pis. Bien, vale. Entonces, y de hecho aquí lo tienen, aquí como una esquemita, 1, 2, y bueno, recuperamos. Esa es la decantación y puede ser de sólido líquido o de líquido líquido. Vamos con la sedimentación y prácticamente ya llegamos a la que habíamos revisado la anterior. Sedimentación, dice, es una operación basada en la diferencia de densidades de los componentes de las mezclas, que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido y de un líquido, mediante el reposo o precipitación. ¿Quién me ayuda, por favor, con las palabras clave? ¿Cuál sería lo importante de aquí? Permite separar mezclas heterogéneas. Heterogéneas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tipo de mezclas heterogéneas? Sólido y líquido nuevamente, ¿sale? Sólido y líquido, pero nos dice mediante el reposo o precipitación, ¿sale? Mediante el reposo o precipitación. Dice, es el paso previo a la decantación, ¿sale? Fíjense cómo nos da, porque justamente yo les iba a preguntar a cuál se parece, y justamente habíamos dicho que la decantación era dejar reposar y después quitarle, ¿no? Ese exceso de líquido, por ejemplo. Entonces, la sedimentación solamente se queda hasta que lo dejas reposar y se va al fondo el sólido. Ya no lo separas, tú precipitas y hasta ahí se acabó la técnica de sedimentación. Cuando algo se sedimenta, cuando algo se va al fondo, ¿sale? Dice, es el paso previo a la decantación y se usa, por ejemplo, para separar la arena del agua. Se deja reposar y las partículas más grandes de arena se van al fondo del recipiente y se precipitan. Es lo que se llama sedimentación. Esta técnica es usada en la separación en el tratamiento de aguas residuales, en el tratamiento de aguas para tratar aguas sucias, y lo que hacen es dejar reposar hagan de cuenta, en albercotas así gigantes, el agua que se va a tratar, el agua sucia, y en la parte de hasta abajo pues se quedan lo que son los lodos, los sólidos, y se toma solo la parte de arriba y se pasa a otra alberca para que se pueda ahí volver a hacer el siguiente proceso de tratamiento de aguas, ¿ok? Bueno, esa es la sedimentación, ¿ok? Y la vez pasada ya habíamos hablado de cromatografía, destilación, cristalización y evaporación, ¿sale? ¿Dudas con alguna de las anteriores? Con cromatografía, destilación, cristalización y evaporación. ¿Duda con alguna de ellas? Vamos a ver si es cierto. Método de separación de mezclas. Vamos a ver esta. Esta quiero mostrarles. Ok. Bien. Ay, no, el video. Ay, sí, porque no me va a dejar que lo veamos. Entonces, solo quiero la imagen, porque esta. ¿Esa es imagen? Sí. Bien, de la imagen que esperemos que aparezca, que estoy viendo aquí en pantalla. Otra vez, se fue a video. ¿Se escucha? Sí, maestra. Perfecto.
El video no se escucha, maestra. Ah, no se escuchan, pero se lee. ¿Lo pueden leer? Sí, maestra. Gracias. Gracias. Ok. Ok. Quería justamente mostrarles esta, aunque se ve un poquito borrosita. Ok. Para que viéramos, déjenme ver si se ve mejor esta. Es que no me deja. Vamos a tomarla. Ok. Para que viéramos justamente, el video nos mencionó algunas otras, ¿sale? Que era justamente una de ellas, sobre todo, que era la que quería mostrar, hacerles referencia. Pero bueno, primero en el de la foto. La primera imagen hace referencia a una... Esta hace... ¿Decantación? ¿A una qué? ¿Decantación? ¿Seguros? ¿La que estoy encerrando? Filtración. Filtración. Filtración, gracias, a una filtración. ¿Esta que está aquí? La que encerré en color verde. ¿No se acuerdan? Dos fases, una fase móvil, una fase estacionaria.
Cromatografía. Cromatografía, ¿sale? Es como separar los componentes de una tinta, los componentes de un fármaco, de una droga, los pigmentos de una flor, ¿sale? Esa es la cromatografía, ¿ok? Esta que tengo acá, diferencias de densidades, diferencias de ebulliciones, perdón. ¿Cómo? Destilación. Correcto, es una destilación, como se obtiene, dijimos que algunas soluciones concentradas, por ejemplo, de perfumes, algunas, el tequila, el mezcal, el alcohol, ¿sale? Bien, este que tengo aquí. Movimientos rotatorios constantes, separa un sólido de un líquido por una rotación constante. Centrifugación. Centrifugación. Perfecto, centrifugación. Este que tengo aquí. Decantación. Decantación, pero decantación, ¿qué? ¿Qué tipo de soluciones? Líquido, líquido, ¿vale? ¿Y este que tengo acá? Si les digo que son iguales. Iguales pero diferentes, ¿no? Sedimentación. Ok, sedimentación si solo lo dejamos reposar y si ya agregamos o quitamos eso, acuérdense que ya se hace referencia también a una decantación, ¿sale? Cuando quitas de esta manera en la que están volteando el tubito, así es una decantación. Si solo lo dejas reposar y obtienes lo de abajo, es una sedimentación solamente, pero sí acuérdense que van como de la mano esas dos. Y esta que tengo acá por último. Imantación. Imantación, ¿sale? Esta también se las mencionó el videíto, solo que nosotros no la revisamos, ¿sale? El video se las menciona como lixiviación, ¿sale? Y nos dice que separan componentes donde un sólido es más liviano que el líquido y lo hacen justamente por reposo y ahí les ponían el ejemplo de acerrín, agua y arena, ¿sale? Donde la arena se queda en esta parte, el agua está en la parte media y el acerrín pues va a quedar flotando, entonces podemos sacar como ese sólido de ahí. Para eso nos podría servir, ¿sale? Bien, y hay uno que quería decirles porque puede confundirse con el de filtración, pero no es filtración, por lo que les decía de lo estricto que es y lo mencionó también el videíto. Este que se llama, y nos dijeron en el video que se llamaba tamizado, ¿sale? Entonces, fíjense cómo también usan en este caso un colador. Aquí sí es estrictamente colador, ¿sale? Ahí sí podemos llamarle colador. Y la filtración es un medio filtrante, ¿sale? Un medio filtrante que puede ser papel, malla, tela, ¿sale? En la filtración. En el tamizado es un tamiz, una coladera con diferentes tipos de orificios, se dice con diferente tipo de malla. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí hay una serie de mallas de tamizado que se usan de manera industrial y lo que hace es, todas estas son mallas de diferente tamaño. En la parte de arriba se coloca la solución, la sustancia separada, que generalmente es un sólido, y se van a obtener separaciones de diferente tamaño de partícula, las de mayor tamaño en la parte superior y la más pequeña en la parte inferior. Bueno, esta técnica se llama técnica de tamizado, ¿sale? Que ustedes dirán, ay, bueno, es un colador, ¿no? No, sí, son coladores como secuenciales, miren, aquí en la imagen lo vemos, pero justamente lo que haces o lo que intentas hacer es obtener diferentes tamaños de partícula, ¿sale? Vamos a ver esta que nos dice, aprovechando que la vimos aquí, tamizado, ya se quedó por ahí, tapa, es que estaba la imagen, me gustó la imagen, pero no se ve, vale, entonces, en esta, por ejemplo, se ve muy bien como de manera industrial
está la esfera de mayor tamaño en la parte de arriba y en la parte de abajo pues está la esfera más pequeñita. Bueno, todo eso nos permite obtener diferentes tamaños de partículas, diferentes mezclas y diferentes componentes. Nos dicen que nosotros lo usamos más en la, ¿cómo se llama? En la cocina cuando queremos preparar pasteles, ¿no? Cuando quieren hacer la harina en diferentes, ¿cómo se llama? De diferentes tamañitos. Ok, bien. Vamos rápidamente a lo que sigue, ya con esto terminamos. Creo que no los deja, no sé si ustedes pudieron entrar a la página, porque creo que no los deja, pero se supone que la actividad que nos ponen aquí dice autoevalúate, ¿no? Nos dan las palabras, sedimentación, cromatografía, decantación, evaporación, filtración, destilación y centrifugación y cristalización, y nos dan una relación de columnas, nos dice sólido insoluble en un líquido, ¿sale? El método que usarías para separar un sólido insoluble en un líquido. Luego, lo que usarías para separar un sólido de un líquido, una mezcla homogénea, donde el punto de fusión del sólido es mayor que el punto de ebullición, ¿sale? Entonces, vamos a hacerla rápidamente. Bueno, más bien, ustedes, les voy a dar 3 minutitos para que ustedes me digan qué colocar en cada una y lleguemos a un acuerdo, a un consenso de cuál es la que corresponde, ¿sale? Entonces, igual, si los deja arrastrar, porque creo que sí se los deja arrastrar, vean, pero, pero creo que no los deja colocar donde sea, o sea, yo le estoy colocando así como sea, ¿eh? Pero pues ustedes colóquenlo y de ahí ya ustedes me van diciendo, ¿qué les parece? ¿Vale? 3 minutos, ¿vale? Corre tiempo. ¿Ustedes sí pueden verla? ¿Sí pueden ingresar o quieren que les siga compartiendo la pantalla? Hola, Yo sí hola. puedo ingresar. Yo también puedo ingresar. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, colóquenla y ahorita vemos, son 8 espacios, 8 filas y 2 columnas, entonces me van diciendo en qué va, bueno, ahorita me dicen qué va en cada una de las filas, ¿ok? Vamos a ver si estamos de acuerdo o qué pasó, dónde nos quedamos, ¿sale? Hay más palabras que filas, entonces pues seguramente algunas no estarán ahí y tal vez, no sé si alguna se pueda repetir. Ustedes chequenlo, ¿vale? 3 minutos, corre tiempo, ¿vale? Ya, maestra. Listo, gracias. ¿Todos terminaron? ¿Le ganaron al reloj? Perfecto. No, yo todavía no acabo. Va que va, va que va.
Listo. Tiempo. Ok. A ver, vamos a ir revisando. Ustedes me van a ir diciendo. No veo si me levantan manitas, entonces si alguien va a participar, pues nada más actíveme su micro y lo escuchamos, ¿vale? El primero dice, solución, sólido insoluble en un líquido. ¿Qué técnica usarías para separar? Filtración. Filtración, ¿ok? Ay, ¿dónde quedó? ¿Por dónde quedó? Filtración. ¿Todos están de acuerdo con filtración o alguien tiene una diferente? Ok, bien. Un sólido de un líquido en una mezcla homogénea. Evaporación. ¿Están de acuerdo con su compañero? ¿Quién sabe? Tal vez. Vamos a ver si es evaporación. Ok. Una mezcla heterogénea de un sólido en un líquido por diferencia de densidades. Decantación. Decantación dicen por ahí. ¿Alguna distinta? Decantación. Dice una mezcla de un sólido en un líquido por diferencia de densidades. Y yo no sé por qué apareció ya directa esta sedimentación. A ver, vamos a ver si nos deja cambiarla. No, no nos deja. Pero nos está colocando que es sedimentación. ¿Por qué? Porque es la correcta. Ok, porque nada más es como el paso previo, ¿no? El paso previo a la decantación. Igual, a lo mejor sí. ¿Ustedes pusieron decantación y se las colocó bien? No. Ok. Sedimentación, acuérdense que es como el paso previo, cuando dejas en reposo, ¿ok? Bien, la que sigue. 2 o más líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición. Destilación. Destilación. Destilación, vamos a ver. Correcto, muy bien. Y la que sigue dice, fase inmóvil transportando las sustancias a separar. Cromatología. Fotografía. Cromatografía. Acuérdense que la cromatografía existe tanto en papel como en columna y ahorita les muestro ambas porque hay diferentes tipos de cromatografía. Bien. La separación de componentes con diferentes densidades a través de movimientos de rotación constante. Centrifugación. Centrifugación. La secadora de la casa, ¿no? 2 líquidos con diferencia de densidades o sustancias inmiscibles. Decantación. Decantación, vamos a ver. Que ese es con embudo, ¿no? Ok, un sólido en un líquido y se trata de eliminar el disolvente y el precipitado en el soluto. Cristalización. Cristalización. Ok, vamos a ver. Y efectivamente nos colocó todas. ¿Sí teníamos todas? No, sí, ¿verdad? No venía por ahí imantación. ¿Dónde quedó imantación? No sé. Pero bueno, ya tienen ahí esta parte de métodos de separación. Les iba a mostrar la cromatografía. Bueno, vamos a ver cromatografía porque hay cromatografía, ¿no? Hay 2 tipos, que es en columna y en capa fina. En capa fina o en papel, lo que habíamos dicho era justamente que la que pusimos del vasito, el ejemplo de la tinta, etcétera, pero vamos a ponerle aquí en columna. Hay cromatografía en columna y se ve de esta manera, ¿sale? La cromatografía en columna se va a ver así y lo que permite justamente separar es lo que les decía, por ejemplo, si yo pongo la solución de los pigmentos de mi planta en la parte de arriba de esta columna, al final obtengo de lo que está relleno la columna es, o puede ser algodón, o puede ser, ¿cómo se llama? Un material poroso como harina o como gravilla o incluso como de estas caniquitas como esferitas de un collar, algo así, se me olvidó cómo se llama.
Aquí vean, en esta imagen se ve cómo se separan diferentes banditas de color. Entonces, y al final, pues estas bandas son las que se obtienen para la medición. Se están viendo las diferentes componentes. Si fuera un fármaco, si fuera un pigmento, si fuera, todo viene de una misma, por ejemplo, de una misma planta, de una misma flor, y se separan y ver los pigmentos que hay. Cada una de esas corresponde a un componente, a un color o a una concentración, y pues vas a poder ver de qué se trata. Esta, por ejemplo, me gusta porque así es como se ven más comúnmente. No se ven tan definidas las bandas, pero sí se ven, por ejemplo, ahí los 3 colores que puede haber o las tonalidades en las que va, y cada uno corresponde. Este es en columna y la otra es en papel. Por eso dice que se requiere una fase estacionaria. En este caso, en la de columna, la fase estacionaria sería lo que está dentro de la columna, lo que está fijo, el algodón o de lo que rellenemos la columna. ¿Sale? Y esta técnica de separación de mezclas, la vez pasada les había dicho que se usa para la obtención del petróleo. Entonces, de la torre de destilación de petróleo se usa justamente una separación por cromatografía en columna, y se ve de la siguiente manera. Déjenme ver si aquí está. Esta está buena. ¿Ok? Bien. Y lo separan de esta forma. Ahí está. Sí. Entonces, el petróleo entra en la parte de un contenedor que está aquí en la parte izquierda, donde dice, obviamente esto es un esquema, esto imagínenselo a nivel industrial, así esas plantas que se ven tan grandotas cuando salimos a carretera. Entra el petróleo, pasa por un horno donde se calienta a altas temperaturas y entra a esa torre de destilación. En esa torre de destilación, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a empezar a correr por toda la torre y como ven ustedes, tienen tubos de diferentes salidas, y algo importante es, ahí dice las temperaturas a las que van saliendo, ¿sale? Menor a 350 grados, de 300 a 350, menores de 250 a 300, y así van. Dependiendo la temperatura, va a ir saliendo el subproducto del petróleo que nosotros queremos obtener o que se obtiene de manera industrial. El más liviano sale en la parte de arriba, que es el gas natural, que es el que se usa para el combustible de casas, habitación, y bueno, sale a 25 grados centígrados aproximadamente en un rango. Luego sale la gasolina ya en un rango de 25 a 60 grados centígrados. Luego las naftas, que son como para aditivos para pegamentos y demás, que sale de 60 a 180. De 180 a 220, lo que es la parafinas, que son los combustibles para aviones, el diésel, que es usado para transportes de carga pesada, los aceites o combustibles para refrigeración y plantas industriales, y aceites lubricantes, y el betún, que el betún nosotros lo conocemos, no es el betún que les venden en la repostería, este es el betún que nosotros conocemos más bien como asfalto, es el asfalto, sale el que lo convierten en chapopote para hacer justamente la pavimentación de las calles, ¿ok? Bueno, eso se obtiene por medio de cromatografía en columna, ¿sale? ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, maestra. Perfecto. Entonces, por ahí nada más nos quedaba pendiente la revisión de la guía, pero la próxima clase le voy a dedicar únicamente el tiempo a la guía para que nos vayamos yendo a la guía completa de la parte tanto de química como de biología, ¿sale? Entonces, pues vamos a cambiarle de canal, vámonos un poquito a biología, pero vamos a tomar 3 minutitos para, ¿cómo se llama? Para estirar las piernas, tomar un poco de líquido, estirar sus brazos, etcétera. 3 minutitos, los cronometro aquí en la pantalla, ¿sale? Para que yo también pueda, voy a apagar mi equipo, a prenderlo nuevamente rápidamente en estos 3 minutitos, para que me siga dejando compartir en lo que me cambio la presentación, porque como si lo hago así, luego se me bloquea, esa es la razón por la que se me bloquea, ¿sale? Entonces, corre tiempo, ¿sale?
¿Va que va? Sí, maestra. Gracias. Ustedes no salgan, yo solo salgo.
A ver, creo que ahí ya me escuchan, ¿verdad que sí? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, no sé por qué hace cosas extrañas, entonces en un equipo me escuchan y el del otro voy a presentar, porque en este que estábamos trabajando les digo que me dice que tengo desactivado el micrófono, no sé por qué. Bueno, vamos a revisar rápidamente esta parte de evolución. Ya habíamos revisado por ahí algo de Lamarck y de Darwin la vez anterior, entonces quiero darles el panorama completo de evolución y lo que sigue, les digo, vamos a dedicarle 2 sesiones a resolución de guía y de algunas actividades que les programé para evaluación, o sea, para que ustedes vayan evaluando y vayan viendo su avance. Y después de ello vamos a continuar ya lo que sería genética y un poco más en la parte de biología, ¿sale? Si se deja de ver o me dejo de escuchar, mándenme un mensajito, por favor. En la evolución vamos a verla así como desde la parte de antecedente histórico, desde el origen de la vida. Dicen, no, han existido varias teorías para explicar justamente estos orígenes de la vida y el paso de la evolución, porque son como dos cosas que van de la mano. Son dos cosas distintas, la evolución o la parte de evolución y la parte de los orígenes, ¿sale? El origen de la vida, las teorías del origen de la vida. Entonces, en función del origen de la vida, pues hay diferentes teorías y algunas que son las más aprobadas o más fundamentadas de alguna manera, ¿sale? La primera de ellas es la generación espontánea, ¿sale? ¿Quién me ayuda con la parte del texto, por favor? Solo una persona. Sé que todos quieren leer, pero solamente uno que me ayude a leer. A ver si los veo por acá, si levantan manita. Ah, ¿yo elijo? ¿Yo elijo quién? ¿Vale? A ver, ayúdanos. Ayúdanos, Aarón. La materia viva se puede formar a partir de materia no viviente. La idea de generación espontánea nació en la antigua Grecia. La creencia se basaba en que en la carne, en descomposición, parecían surgir gusanos y larvas. Lazzaro Spallanzani demostró en un frasco herméticamente cerrado que contenía caldo de carne y no aparecían microorganismos, mientras que en el que estaba mal cerrado sí lo hacían. Louis Pasteur demostró la imposibilidad de la generación espontánea de la vida. Su experimento se puede apreciar en la imagen que aparece en la izquierda. Ok, entonces, ojo, por ahí hay una primera teoría que hablaba de la generación espontánea y justamente hablaba de defender o de querer proponer que se generaba justamente vida a partir de manera espontánea, ¿no? Por ahí aparecen dos personajes importantes, Louis Pasteur al final, que es a quien se le atribuye totalmente, y Aspanazzani, que demuestra justamente que pues esto es técnicamente posible en lo que se proponía de generarse de la nada, ¿no? Y se hacen muy famosos por su experimentación en función de estos instrumentos que en ese momento pues no se tenían, se diseñaron para explicar por qué no podría ser y justamente habla del caldo nutritivo en el que se colocaban dentro de los matras. Y se veía que había después organismos que aparecían ahí y que se creía que por eso aparecía de la vida de la nada. Pero Louis Pasteur se dio la tarea de hacer la técnica correcta, primero esterilizar, lavar muy bien, que no estuviera contaminado, colocar el caldo y luego colocar como este cuello de cisne que le llaman en la punta del matraz para impedir que entrara cualquier pues mosquito, mosca, etcétera, o cualquier organismo, macroorganismo que pudiera depositar ahí sus huevecillos. Y efectivamente con ello pudo demostrar que si hacía esta parte, pues no aparecía la vida como tal, no aparecían gusanos, no aparecían larvas, ¿ok? Bien. Bien, bueno, que esta es otra propuesta que es el posible origen del cósmico de la vida, donde nos hablan de un filósofo griego que era Anaxágoras y que él proponía el origen cósmico para la vida,
¿sale? Esta era una hipótesis, acuérdense que en el método científico, una parte del método científico es la propuesta, ¿no? La hipótesis, lo que yo creo que va a pasar o lo que yo no creo que va a pasar, ¿sale? Bueno, esta hipótesis se llamaba o la denominaban como panspermia, y se postulaba que la vida llevaba al azar, bueno, se llevaba por el planeta, de planeta en planeta, y el máximo defensor de esta teoría pues era Arrhenius, Arrhenius, que participa por ahí ya en otras teorías más adelante, el de química y de ciencia, y afirma que la vida proviene del espacio exterior, ¿sale? Sí, según esta hipótesis, la vida se ha generado en el espacio exterior y viaja de algunos planetas a otros y de unos sistemas solares a otros. Bueno, esta es otra de las propuestas o ideas de las teorías del origen de la vida. La aparición de la vida en la Tierra primitiva, nos dice la hipótesis más cercana, afirma que la vida se generó hace millones de años de forma espontánea gracias a las partículas o a las condiciones que hubo en esa primera etapa de la historia de la Tierra. El bioquímico ruso Alexander Oparin y el genetista británico John F. Hadley propuse que la vida se originó en la Tierra como resultado de la asociación de moléculas inorgánicas sencillas. Stanley en 1953, junto con Miller, que es el que hace la parte de, bueno, Stanley Miller que hace la parte de técnica de demostrar esta teoría, esta hipótesis, pues hacen toda una serie de instrumentos para ¿cómo se llama? Para demostrar que esto puede ser posible. ¿Qué me preguntabas, Ángel? A ver, déjame ver, es que no me deja. Ok, sí, un poco como que venimos de, dice Ángel que si nos dicen aliens con la teoría del espacio, sí, un poco sí, pues que somos externos a la Tierra, ¿no? Seríamos extraterrestres, ¿no? Externos a la Tierra específicamente. Bueno, este experimento de Miller, que creo que por ahí más adelante está, y junto con o sea, Oparin y Miller, hacen bueno, a partir de la propuesta Oparin, hacen este experimento, Miller lo hace, lo reproduce a nivel de laboratorio, y ven que resulta, ven que hay como un avance en esta parte de obtener estas primeras partículas orgánicas, las partículas que pues dan origen a la vida, ¿no? Que son componentes orgánicos, componentes de la vida. Bien, nos hablan a partir de la formación de las primeras células, nosotros ya habíamos visto por ahí las células como tal, y nos dice, nos hablan acerca de los coacervados y microesferas, esta lo propone Oparin también, que habla de la aparición de estos coacervados, que son pequeñísimas gotas con una envoltura de macromoléculas en un medio interno con enzimas que son capaces de llevar reacciones químicas. Sidney, quien habla sobre la aparición de microesferas de proteínas formadas por la polimerización de aminoácidos en los charcos. Bueno, traducido, lo que nos quieren decir es que en esas esferitas que ellos lograron obtener, aparecían ya lo que son las proteínas o lo que eran los componentes de lo que pues iba a ser lo que una cadena de ADN, ¿sale? Y que por eso dice que por la polimerización de aminoácidos en esos charquitos calientes de agua, es un poco lo que dicen de la teoría de los coacervados y microesferas en un ambiente primitivo, en las condiciones de un ambiente primitivo. Hay que recordar que en ese ambiente primitivo la atmósfera no era igual como la conocemos ahora, ¿sale? En ese ambiente primitivo no había los componentes, había ciertos componentes que propiciaron esa creación o esa formación de estas moléculas, ¿ok? Las primeras células, dice, en la actualidad no podemos saber cómo se formó la primera célula, solo podemos suponer qué aspecto tuvo. Se piensa que los primeros organismos eran procariontas, muy parecidos a las cianobacterias filamentosas como las que se fabrican los actuales estromatolitos, ¿ok? Nosotros ya revisábamos que era una célula procariota y veíamos que era la célula como más primitiva, sale la célula básica, los componentes que tiene, que incluso no tiene el núcleo definido, pero sí tiene el DNA, hay disperso en el medio, entonces por eso se cree que las primeras células
eran procariotas y después fueron evolucionando. Por ahí las teorías de evolución. Nos dicen, habla de las teorías evolutorias y nos habla de algunas que eran previas a esta, a la evolución, y pues aunque pudieran parecer disparatadas o demás, bueno, hay que saber que existieron, algunas ya son en desuso y algunas pues siguen por ahí teniendo sus defensores o sus personas afines. Una de esas teorías la llamaban el transformismo, y hablaba esta teoría de la transformación. Se agrupan todas las leyendas de que de la antigüedad en transformaciones fabulosas que la evolución se fue dando así como de manera mágica y de manera extrema, y de la vida, ¿no? Se originó prácticamente así de la nada. Bueno. Hay otra teoría que es importante, que es el fijismo, o que se llama también, se conoce como creacionismo, y que tiene un poco de aportación o inclinación hacia la parte religiosa. El fijismo nos habla que tanto en la naturaleza como en las especies vivas son una realidad definida y que ya está trazada. Los seres vivos son formados inalterablemente, siendo hoy tal como fueron diseñados desde el comienzo, es decir, alguien los creó, los hizo de esta forma, los amasó y los colocó, y de esta manera han sido siempre idénticamente iguales, ¿no? Eso es un poco lo que dice el fijismo, que se llama también creacionismo. Esta teoría predomina durante siglos apoyándose en la interpretación literaria del Génesis. Entonces, por esas razones que se ha defendido, porque, bueno, les digo que tiene como su parte religiosa donde se apoya en esto. Lo que no, algo que contradecía como a esta teoría del fijismo, pues era la existencia de los fósiles. Decía, bueno, si esto es cierto, si de alguna manera así fueron hechos los organismos desde inicio, ¿por qué encontramos fósiles o por qué hay restos de organismos que no se parecen en nada al actual, ¿no? Entonces, entonces el fijismo se agarra o propone otra corriente, que es el catastrofismo, que trata de explicar justamente cómo fue que se dio cómo está existiendo esos fósiles, y luego existen los organismos actuales, ¿no? El catastrofismo, uno de los defensores fue Georges Cuvier, y él habla de que en el pasado se había producido catástrofes geológicas que producían extinciones, tales las cuales se producían nuevas creaciones, y las últimas de estas catástrofes fue el diluvio universal de Noé, ¿no? Entonces, estas dos teorías pues van como de la mano, un poco el que se dice que así fueron creados los organismos desde el inicio, que no han cambiado y que así va a ser siempre, y que la existencia de los fósiles fue porque ya fueron creados otros antes, se acabaron, se destruyeron y los tuvieron que volver a crear, ¿no? Y que eso sucedió. Eso es lo que dice el catastrofismo junto con la teoría del fijismo, ¿sale? Y luego ya vamos con las teorías evolutivas, que ya son del siglo XIX para acá, donde surgen esas nuevas teorías basadas en la idea de que los seres vivos pueden transformarse a lo largo del tiempo, y se le conoce como teorías evolutivas, y pues que son las más usadas en la actualidad, ¿sale? Y aparece como primer personaje Lamarck, ¿sale? Que nosotros ya habíamos hablado de Lamarck anteriormente. Y a su corriente o a su estudio, pues algunos le llaman lamarquismo o las teorías de Lamarck, simplemente. Su teoría se basa bueno, hay algunos puntos a considerar. La primera dice la tendencia a la complejidad. La segunda es la aparición de adaptaciones, y la tercera es la herencia de caracteres adquiridos. Y aquí sí le voy a pedir que 3 personas me ayuden a leer y a tratar de que entendamos esta parte de las teorías de Lamarck en sus tres propuestas, ¿no? De hecho, van de la mano las 3. ¿Quién me ayuda con la primera? ¿Quién con la segunda y quién con la tercera? Ángel, levantaron 3 personas la mano. Ajá, Ángel, Vale y Jimena, en ese orden, perfecto. Tendencia a la complejidad. Según esta teoría, los seres vivos tienen un impulso interno hacia la perfección, y la complejidad se adapta a los cambios del ambiente, provocando la aparición de órganos nuevos que pasan a sus descendientes. Gracias. ¿Quién sigue? 2. Aparición de adaptaciones.
La necesidad provoca la aparición de órganos nuevos, y cuando se deja de usar algún órgano, este se atrofia y desaparece. Se trata de la hipótesis del uso y desuso, que se suele simplificar con las expresiones la función crea el órgano y el órgano que no se utiliza se atrofia. Gracias. ¿Y quién sigue? 3. Herencia de los caracteres adquiridos. Los caracteres adquiridos durante la vida del individuo se conservan y se transmiten a la descendencia. Esta idea está arraigada en la cultura popular. Incluso hoy día se mantienen en muchas personas. Gracias. Entonces, fíjense cómo Lamarck, las propuestas que hacía ya aparte tenían un fundamento, ¿eh? O sea, ya no agarró y dijo, ay, se me ocurrió que así puede ser. Él realmente llevaba una parte de estudio en organismos, tanto pues organismos vivos como la parte, acuérdense que en ese entonces pues la ciencia era en todos los aspectos, en todos los ámbitos, ¿sale? Hacían la parte teórica y la parte práctica y ellos hacían, enunciaban las teorías, las leyes o los postulados que pudieran funcionar. Entonces, Lamarck pues es uno de los primeros en hacer como esta parte de fundamentación y aunque tiene sus errores, más adelante algunas fallas, pues da como este auge o como este impulso para que muchos empiecen a trabajar en a pensar de manera distinta, a fundamentar lo que están haciendo y a trabajar de manera distinta, ¿sale? Entonces, dice, la teoría de Lamarck tuvo gran aceptación, pero se equivocó al suponer que las características adquiridas son heredables, ¿sale? Entonces, ese fue uno de los errores que pues de alguna manera le costó no ser así como que súper reconocido, porque lo demás que proponía, si se dan cuenta, tiene mucho sentido a lo que está fundamentándose actualmente, pero lo de los caracteres adquiridos, perdón, características adquiridas, heredadas, eso era lo que no checaba, ¿no? Y que viene por ahí después a reforzar más adelante, se me olvidó su nombre. Bueno, viene a reforzar justamente Darwin, ¿no? Entonces, por eso es que ya dicen, no, Lamarck estaba equivocado, pero no estaba equivocado en todo, en realidad, nada más fue en esta parte de las características. Nos dice, son características producidas por el ambiente, no por los genes. No pueden heredarse. Recordemos que solo pueden heredarse esas características reguladas por genes que estén en células reproductoras o gametos. Ejemplo, los cambios obtenidos en una operación de cirugía estética no se heredan a los descendientes. Entonces, eso es un poco, nada más por esa palabra de características, a lo mejor si fuera sido caracteres, ahí sí se lo daban por bueno, pero como es características, estaba hablando de algo superficial que se heredaba a la descendencia y no. Solamente se heredan esos caracteres que están genéticamente expresados, no las características, ¿sale? Nos dice, la musculatura que se desarrolla en los atletas es un carácter adquirido, pero contrariamente a lo que eres Lamarck, no se hereda, ¿sale? Ese se desarrolla, ¿no? Y está el ejemplo que revisamos la vez pasada de las jirafas, Lamarck y el caso de las jirafas, donde dice, ante la sequía consciente, una población de antílopes o de jirafa de cuello y patas normales intentó cambiar su dieta por hojas de acacia que abundaban en las copas de los árboles. Era necesario que alargaran sus cuellos y patas para poder alcanzar las hojas verdes. Como las hojas accesibles se agotaron, debían crecer más para llegar a los más altos y por lo tanto las jirafas seguían esforzándose y estirando sus cuellos y patas. Entonces, si es cierto lo que decía Lamarck, pues hagan de cuenta que entre más estiraran, pues más se iban a hacer largos sus cuellos y así iba a pasar, pero pues no, ya vieron que no, lo que pasa es que sobrevivían las que tenían el cuello más largo. Y como esas son las que sobrevivían, esas son las que dejaban descendencia. Entonces, por consecuencia, sus hijos iban a tener cuellos más largos, iban a desarrollar ya esa característica, ¿sale? Esa propiamente, pero no porque así de la nada, ¿no? Lamarck, el caso de las jirafas, con sus descendientes en la siguiente generación, ya nacían con el cuello y las patas un poco más largas, según el principio de herencia de los caracteres adquiridos. Estarían mejor adaptados y podían seguir esforzándose en estirar sus miembros. A medida que pasaba el tiempo y se sucedían las generaciones, estos animales iban pareciendo más a las jirafas actuales. Bueno, y bueno, ese fue como que lo que echó para atrás, ¿no? La parte de Lamarck, pero viene Darwin y viene Wallace
y ellos trabajan de manera conjunta y por eso es que el trabajo colaborativo y cooperativo también es muy bueno, porque ya no solo lo dice uno, sino lo dicen dos y ambos pues se apoyan, se defienden, no sé si eran muy cuates, tal vez solo se caían bien, no, a lo mejor sí eran bien cuates, pero pues de alguna manera los dos trabajan de manera cooperativa y colaborativa y logran proponer lo siguiente, que le llaman en sí darwinismo la parte de teorías, pero que viene a reforzar Wallace más adelante. Estos son los padres de la teoría evolutiva que se acepta actualmente, pero que ha sido modificada por conocimientos actuales. Ambos científicos llegaron a las mismas conclusiones, pero por separado, porque de hecho lo hacían porque vivían en lugares separados, aunque por ahí se escriben ciertas cartas, ¿no? Charles Darwin comienza una carrera de medicina en la Universidad de Hamburgo a los 18 años y los estudios de eclesiásticos que finalmente abandona porque pues no le gustaba la medicina y se va como más no le gustaba la parte, su papá quería que se fuera médico, pero él se inclinó más como esta parte de investigación y bueno, pues yo creo que el grado de doctor sí lo consiguió, aunque no de médico, pero esta parte de información de las especies. Si a los 22 años y durante 5 años viajó alrededor del mundo en el Beagle, visitando las Islas Malvinas, los Galápagos y Tahití, Nueva Zelanda, Australia y en las en donde él recopiló justamente todas las bases de la evolución y la diversidad de organismos. Durante más de 20 años investigó y recogió pruebas de la evolución de las especies. Bueno, aquí un poco de lo que, no me acuerdo si la vez pasada se los mostré, era que en las Islas Galápagos, aparte que dibujaba muy bien, porque sus dibujitos quedan ahí como plasmados, él observa una serie de aves en esa trayectoria y logra identificar 13 diferentes especies de estas aves que le llaman pinzones a la especie y que de entrada parecían diferentes, si se dan cuenta en este gráfico en circular. Si tú ves a la que está en esta parte, que está de quark, como marcando, como si fuera el reloj, como marcando las dos, las dos, hacia abajo van viéndose el cambio, ¿no? Entonces, la que está, por ejemplo, a las 2 y la que está como por acá a las 10, pues se ven mucha diferencia entre ellas, no pareciera que son una misma especie de aves, y de hecho así lo que creía en su de primera instancia Darwin y los demás que lo acompañaban, ¿no? Pareciera que no fuera la misma, pero él se da la tarea de fundamentar y ver qué está pasando, ¿no? Y bueno, llega a la conclusión de que a partir de estas observaciones, que estas diferencias podían estar conectadas con el hecho de que cada especie vivía un medio natural distinto, con distinta alimentación, y esto comenzó a darle a Darwin la idea de cerca de la evolución, es decir, pues sí, se ven muy diferentes, se comportan diferente, comen diferente, pero la pregunta es, ¿y son diferentes? O sea, ¿son una diferencia física nada más o son una diferencia genética completa, ¿no? Él ya empieza a hacer como esta parte de diferenciación y pues llega justamente a empezar a dar como estas ideas de su evolución, de lo que pudo haber pasado, ¿no? Darwin observó que las islas estaban aisladas entre sí, pero que sus especies provenían de un antepasado común. Esto es, bueno, porque obviamente les digo que junto con Wallace y con otras personas que estudiaban esta parte de botánica y que diseccionaban animales y que los podían ver en toda su esplendor, él se acercó y fue y preguntó y le daban le daban ese material para que él reforzara sus ideas y efectivamente se daban cuenta que sus antecedentes eran comunes. Eso hizo empezar a formular sobre el origen de las especies, la evolución de los organismos, su teoría sobre evolución, la plasma en su libro El origen de las especies y que es publicado en 1971 y que han sufrido adaptaciones hasta la actualidad, ¿vale? Bueno, y aquí están algunas de las bases del darwinismo. La teoría de Darwin se basa en 3 principios. Dice, la elevada capacidad reproductora de los seres vivos, la variabilidad de la descendencia y la actuación de procesos llamados selección natural. Un poco lo que comentábamos. Y si se dan cuenta, es como de manera muy sintetizada de lo que también pensaba Lamarck, pero ya Darwin lo deja como más
sintetizado, más digerido y más fundamentado. La elevada capacidad reproductora de los seres vivos se refiere a que las especies suelen tener más descendencia de la que sobrevivirá y llegará a la parte adulta. La causa de que esta especie no aumente su número de forma infinita es que los recursos alimenticios son ilimitados, ¿sale? Entonces, esta es a lo que le llama, bueno, es uno de los fundamentos, es uno de los principios básicos de las teorías de Darwin, y es, va a tener más descendientes, y ahí nos ponen el caso de la tortuga, va a poner más huevos de los que, va a poner muchísimos huevos, y van a hacer muchas tortuguitas de esos huevos, pero nada más algunas de ellas van a llegar a una etapa adulta, y algunas solo de ellas van a poder reproducirse y generar nuevos organismos. Porque si todas se generaran, si todas crecieran, si todas sobrevivieran y hubiera alimento suficiente para todos, no, pues obviamente estaremos llenos de tortuguitas, ¿no? Que sería exponencialmente, y así, ¿no? Con muchos organismos, con todos los organismos, tan solo con las mascotas, ¿no? Con los perros en casa, o los gatitos, estaríamos llenos de gatitos. Entonces, eso hace referencias de que no van a sobrevivir, no va a haber alimento para todos, va a haber una elevada capacidad reproductora, pero que está considerada en esa parte del ambiente. Y más ahora con los cambios climáticos y ambientales. Segundo principio, la variabilidad de la descendencia, dice que los descendientes de una misma pareja de seres vivos con reproducción sexual no son idénticos, siempre hay ligeras variaciones que lo hace distintos entre sí. Incluso pues lo marca para los gemelos o para lo que son los cuates, siempre va a haber como ciertas diferencias, incluso en sus capacidades de adaptaciones y de resistencia, va a ser distinto, ¿no? Entonces, aunque sean los mismos padres, aunque sean los mismos medios, las mismas condiciones, el mismo alimento, todo, pues va a haber una variabilidad en esa descendencia. Y la selección natural, en este caso hace referencia a que entre los miembros de una misma especie se establece una lucha por la supervivencia, sobre todo si los recursos son escasos, por la superpoblación, y son los mejor adaptados, consiguen sobrevivir o reproducirse. Entonces, esto va a haber de manera natural, se ve más pues con las especies silvestres o salvajes, pero pues en realidad pasa con todos, ¿sale? Pasa en la población en general, y eso permite que obviamente algunas especies se preserven y sobrevivan. Maestra Irene levantó la mano. Irene, coméntame. Gracias, qué bueno que me cuentas. Perdón, me equivoqué. No pasa nada, Irene, no pasa nada. Bueno, ya estamos por terminar. Nos dice, el pensamiento de Darwin también estuvo muy influenciado por las ideas de Thomas Malthus, que escribió que la población humana tendía a crecer exponencialmente y con ello acabarse los recursos alimenticios disponibles. Esto provoca crisis que lleva a los individuos a competir entre ellos por la supervivencia. Darwin creía que las variaciones en los rasgos hereditarios de los individuos lo hacían a más o menos capaces de enfrentarse a la competencia de los recursos. Si se dan cuenta un poco de lo que proponía Lamarck al inicio y lo que fundamenta Darwin después, pues tiene mucho que ver ahorita con pues todo con lo que estamos viviendo y con los cambios, ¿no? Con lo que pasa en realidad. No puedo activar mi cámara, no crean que no la activo, y lo estamos viendo justamente en esta pandemia, ¿no? Tal cual, en este confinamiento, y los contagios que se están dando, y cómo pues hay ciertas personas que son más susceptibles al contagio, y algunas menos, y aunque la enfermedad le da igual a todos, y hay que tener nuestras precauciones y cuidados, por alguna razón, algunos se contagiaron primero, algunos se contagian un poco después, algunos se contagian con uno de los tipos de la cepa y algunos otros con las variantes, ¿no? Entonces, es un poco de esta adaptación y de estos procesos que se han sufrido en el proceso evolutivo, ¿no? De las herencias genéticas que tenemos, de cómo estamos conformados, pero también con la alimentación, la vida que llevamos, y si hacemos ejercicio, no hacemos ejercicio, y obviamente con nuestra edad cronológica, ¿no? Con la edad en la que estamos, ¿sale? Siempre dicen los jóvenes como que van a resistir más, pues sí, pero hay que tener también sus cuidados, ¿no? Tampoco son
invencibles, ¿no? Hay que tener precauciones. Y un niño pues tiene menos defensas y una persona de tercera edad tiene menos defensas porque pues de alguna manera ya las ha ido ocupando, ¿no? Las ha ido desgastando, se ha ido se ha ido oxidando, químicamente se dice oxidando, bueno, ha ido envejeciendo, ¿no? Bien, chicos, no sé si hay dudas o preguntas. Hasta aquí. No, maestra. No, ¿No? maestra. No, maestra. Como un recorridísimo, esta presentación en este momento se las subo para que esté ahí, está más larguita, todavía por ahí vienen más cosas, y se las dejo ahí, ahorita se las subo, nada más que igual me salgo y que me deje enviar la información, porque les digo que aquí donde estoy, no me deja, miren, les voy a enseñar cómo no me Bueno, y ya pues ya terminamos, miren, ahí estoy y les digo que me deje, y me dice, se denegó el permiso para el micrófono, ¿ya ven? Y luego ya, no sé por qué me deja eso, como si no eso fuera yo. Pero no sé por qué es el iPad. Yo creo que es el equipo, porque aquí en el celular estoy con la misma cuenta y ahí sí me deja, o sea, no sé, cosas que pasan. Pues cuídense mucho y las próximas 2 sesiones son dedicadas a guía, así que no falten, por favor. Y si hay alguna duda o pregunta, no escuché, Logan. No, nada, maestra, nada. Bueno, les agradezco la asistencia, les agradezco su participación y su tiempo y pues cuídense mucho, ya pueden ir a su receso. Nos vemos la otra semana. Luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta